Y hoy nos visita en el piso de Infobae TV Gustavo Drogocopatel. Lo dije de primera, no lo puedo creer. Esto es casi histórico, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, si tuvieras que describir la actual coyuntura de tu actividad, hoy, julio del 2014, Sí. ¿qué adjetivo usás? Es un momento complicado. Vos a decir que los chacareros siempre decimos que estamos complicados, pero esta vez hay datos objetivos. Desde hace algunos años hay aumento de costos, aumento de presión impositiva, etcétera, etcétera, y se ha juntado, digamos, los últimos 2 meses la caída estrepitosa del precio internacional. Entonces ya es un combo bastante complejo. Además, problemas climáticos, eso es normal. Pero digamos, la soja pasó de valer 550, 600 dólares a valer 400 o 390 en el mercado internacional. Los costos no bajaron, siguen estando e inclusive subiendo, y la presión impositiva que tiene esta estructura basada en las retenciones, que es un impuesto al ingreso. Entonces seguís pagando aún perdiendo dinero. Claro. Con lo cual, digamos, hay preocupación, hay temor, digamos, bueno, también el crédito es caro porque las tasas de interés son caras. Yo creo que va a haber, si sigue esta situación y se consolidan estos precios, probablemente en mucho tiempo haya una caída en la superficie sembrada. Con eso te describo, obviamente que esto impacta sobre la industria metalmecánica, sobre la industria química, sobre la industria automotriz, hay menos inversiones en la construcción, en la vida en el interior de los pueblos del interior y de los servicios. Creo que vamos a estar en un año complicado. Ahora, cuando vos decís la baja de la superficie, ¿estás pensando esencialmente en soja o en todos los cultivos? En general en todos, y especialmente en las zonas más, digamos así, más marginales, porque lo primero que se afectan con esta estructura impositiva es justamente el NEA, el NOA, las zonas más alejadas de los centros urbanos o de las zonas más ricas. O sea que es un proceso que tiende a concentrar geográficamente la producción. Ponele que mañana te llamase el ministro de Agricultura y te dijera plan de emergencia. Frente a esto, que es un hecho objetivo, contás que la baja el precio, que esto Sí. es definitivamente importante. Sí. ¿Cuál es el proyecto de? ¿Qué se te ocurre sugerirle? Hasta esta baja de los precios había un consenso bastante generalizado en el sector y también dentro de los políticos de oposición de que había que bajar las retenciones en trigo, maíz y girasol, que no le aportaban nada al Estado, ni a la mesa de los argentinos, ni a ninguno de los argumentos que podrían defenderse antes, no le aportaba nada a seguir teniéndolas, que había que transparentar el comercio porque generaba transferencias digamos, en los distintos eslabones de la cadena. Y ahora con el tema de la baja de la soja también está en juego la soja, ¿no? O sea que antes no está. Por supuesto está peor la situación de los otros cultivos, Claro. pero ahora se junta la soja que en ese momento daba como para seguir un poco adelante, ¿no? Con lo cual estamos en problemas. Las soluciones cuando los precios son altos o cuando, digamos, cuando la torta es grande es una. Cuando la torta se achica, las soluciones entran en un embudo complejo. Y es casi un proceso económico de libro, digo, época de vaca gorda es el momento Sí. de corregir y ajustar para prepararte a lo que viene después en vaca flaca. Efectivamente, vivimos en el corto plazo, es una sociedad, no solamente el gobierno, sino en general todos vivimos en el corto plazo, con lo cual nos lleva a que esta volatilidad, a estos shocks permanentes, causen más daño que que deberían causar. Cuando se planteó la gran pelea 125, campo-gobierno, recuerdo a la Presidenta diciendo, hablando del yuyo, de la soja, diciendo, no vamos a sojizar, no debemos contribuir a la sojización de nuestro país. ¿No se sojizó exactamente de esta manera? Sí, digamos, lo que ha pasado es que ha bajado tanto la rentabilidad en el resto de las cosas y quedó la soja como el salvavidas. Y efectivamente la tendencia, o sea, el incentivo era hacer cada vez más soja y menos los otros cultivos. Sí, quizá no haya sido algo deseado, pero uno puede hacer lo que quiera, lo que no puede evitar son las consecuencias. Claro. Digo, y para que no se sojizara, no pudiendo manejar el precio internacional, pues tenías que generar algún incentivo para los otros cultivos. Sí, o no poner tanto el pie encima, porque acá no se habla de un incentivo, sino de disminuir los desincentivos. Claro. Claro, es por contrario. ¿Sentís que la estructura económica, por no decir el gobierno, sigue teniendo como adversario, por lo menos como un parceiro, como dicen los brasileros, del que desconfía?
Sí, yo creo que hay un problema, ya no es solo de comunicación, es un problema de desconfianza, claro, y de prejuicios. Entiendo que siempre la responsabilidad está en las dos partes, pero evidentemente a quien le toca ocupar el espacio en el Estado, a conducir, tiene un contexto de liderazgo que lo hace todavía aún más responsable. Y me parece a mí que la falta de diálogo, la falta de construir cosas en forma conjunta, nos hubiesen permitido resolver algunos de los problemas que hoy estamos pagando las consecuencias. No es chicana dialéctica la que te planteo, pero ¿es la década ganada para el negocio agropecuario? Bueno, ante esa pregunta que ya me la han hecho varios, ya tengo una respuesta automatizada. Muy bien. Que digo, no es década ganada ni perdida, es una década aprendida. ¿Y por qué digo eso? Tampoco es una chicana. Yo creo que nosotros hemos pasado los últimos 20, 25 años por distintos procesos políticos, económicos, que nos llevaron a extremos de odiar el Estado y privatizar todo a cualquier precio, a un extremo de que los empresarios no servimos para nada y que es el Estado el que va a resolver todo. Y me parece a mí que hay que aprender de los dos procesos. Es decir, yo creo que el mundo que viene es un mundo que requiere estados importantes, de calidad, presentes, facilitadores, que creen bienes públicos, que abran el país y la nación y el pueblo al mundo, que nos permite integrar mejor, y requiere de empresas innovadoras, creativas, que alberguen emprendedores, que tengan el lugar donde desarrollar su negocio, y eso tiene que ser una convivencia armoniosa, que genere, digamos, sinergias. Me parece que deberíamos ir rumbo a ese nuevo paradigma, habiendo aprendido lo que nos pasó. Creo que es un momento no tanto de el que viene, no tanto de echar la culpa a lo que pasó, sino de mirar para adelante. Pensemos en los países vecinos. Uno ve el crecimiento del negocio agropecuario en Uruguay o en Paraguay con el negocio pecuario, sí, digamos. Hay otras, y vos mismo tenés negocios en distintos países vecinos. Contame un poco cómo ves esto. Bueno, el caso más impactante es Uruguay en términos relativos, ¿no? En los últimos 10 años, nosotros hicimos una inversión en el 2013 en Uruguay, donde arrancamos con la empresa que se llama Agronegocios del Plata. Se sembraban 30.000 hectáreas de soja, ahora se siembra 1,5 millones de hectáreas de soja. Bueno, las exportaciones agrícolas en Uruguay en los últimos 10 años crecieron 14 veces, las exportaciones de leche crecieron 5 veces, las exportaciones de carne 7 veces, las exportaciones forestales 10 veces. La gente mira al interior como un lugar para irse a vivir y para desarrollar, o sea, hay una revisión del proceso migratorio. Antes había más uruguayos en Montevideo mirando hacia afuera, hoy los que están en Montevideo miran hacia Mercedes, Soriano, Tacuarembó, Paysandú, Yung, Melo, o sea, se quieren los jóvenes emprendedores. Uruguay se ha hecho un país de emprendedores, porque si bien el proceso lo iniciamos los argentinos, han empezado a ver uruguayos emprendedores, que antes era difícil encontrarlos también por su propia cultura. Bueno, ese es un caso que hoy en las universidades, yo frecuento bastante los lugares académicos, está inclusive conceptualizado como transferencia de know-how, lo que llaman el tacit knowledge economy, ¿no? Es una economía de transferencia de know-how. Probablemente este ha sido el caso más impactante de una transferencia masiva de know-how desde Argentina hacia Uruguay. Y son países que son mucho más estables, por supuesto, son países pequeños que tienen un montón de desafíos, que no es que todo esté bien, pero sin ir más lejos, en Uruguay uno puede, digamos, del impuesto de las ganancias, puede destinar una parte para la inversión y reduce una parte del impuesto a las ganancias. Entonces, en Uruguay se gana dinero, pero una parte del dinero importante la destinás a reinvertir. Entonces en Uruguay está lleno de plantas de silos, de procesamiento, de gente que va comprando maquinaria, camiones, o sea, se ha modernizado. En fin, el caso uruguayo es un caso muy interesante para entender el potencial de la agroindustria moderna, claro, como transformador, ¿no? Por si había alguna duda de que la agroindustria es algo conservador, antiguo,
hay que ir a Uruguay y mirar el proceso. Claro, porque esto te voy a decir, mirados del prisma de lo ideológico, se superaron 100 años de prejuicio, digo. Digo, y por gobiernos definidamente de izquierda, por llamarlo, digo, con un presidente hoy que había militado en la guerrilla y el anterior presidente también del Frente de izquierda, digo, me parece que se ha modernizado hasta la propia mirada política de la izquierda sobre esto. Sí, efectivamente. Yo creo que hay una lectura, yo creo que en Argentina también hay una lectura de que el campo se modernizó y que es un lugar. Creo que todavía hay algún tipo de prejuicios en, por ejemplo, si ya llegó a un techo o da más, o hay que buscar otra cosa, ¿no? O sea, no hay conciencia de que estamos frente a un paradigma de transformación de la industria, ¿no? De la industria manufacturera de la década del 60, 70, a una industria basada en la bioeconomía y en la gestión de la fotosíntesis, que también es una forma de industrializar. Probablemente no sea la única y obviamente tenemos que generar una matriz bien diversificada, pero una gran parte del desarrollo futuro de Argentina y de esta región del mundo está vinculada con que asumamos esta nueva revolución industrial verde basada en la fotosíntesis como una plataforma básica de desarrollo, ¿no? Que integra tecnologías que van desde el software, tecnologías de información, electrónica, satelital, nanotecnología, robótica. Bueno, una cosa maravillosa que se abre frente a nuestros ojos, ¿no? Mirando no solo el negocio del agro en sí, sino mirando la actividad pecuaria, digo, Paraguay también desarrolló y logró conquistar lugares que eran argentinos. Paraguay también se ha desarrollado enormemente. Paraguay tenía pendiente la industrialización o el procesamiento de parte de esas materias primas y lo ha hecho en base a inversiones que se han realizado en Paraguay en los últimos años y que se realizaron también incentivadas por las dificultades que había aquí. Es decir, al no permitir importar soja en forma temporaria para procesar en Rosario, muchas industrias decidieron invertir directamente en Paraguay. Eso no está mal, está bien, pero también yo creo que el cambio de gobierno, por lo menos lo que escucho en los ambientes más vinculados con la actividad privada, los negocios, daría la impresión de que hay en Paraguay una idea de constituir un Estado moderno, con la ventaja de que como era un país que prácticamente no había Estado, porque era un Estado no solo inexistente y de mala calidad, sino que no había, hacerlo desde cero, bien diseñado, por ahí puede ser un salto adelante muy importante Paraguay, con lo cual hay una expectativa muy positiva sobre Paraguay. Vos fuiste uno de los pioneros en el Uruguay cuando contabas de esto, de cómo fue creciendo la actividad agropecuaria. Hoy tu horizonte, sos de los que olfatea de antemano, por sobre mucho. Hoy tu horizonte, ¿hacia dónde mira? ¿Cuál es el negocio o el lugar en donde el negocio te parece puede desarrollarse? No, digamos, yo creo que Latinoamérica y especialmente el Mercosur es una zona, es una especie de plataforma o mega plataforma fotosintética que va a transformar sol, dióxido de carbono y agua en productos que van más allá de los alimentos. Y alimentos de calidad, alimentos que curan, alimentos funcionales, bioenergía, bioplásticos, medicinas. Es decir, es probable que el día de mañana comas algo que te cure. Yo soy diabético, siempre encuentro una zanahoria o una ensalada de zanahoria que te baje la glucosa. Que es una insulina. Que es una especie de, claro, alimentos que curan, que está basado en la biotecnología y en toda una serie de tecnologías que confluyen. Y esta región, por tener agua, por tener superficie y por tener básicamente una cultura de trabajo del campo que está vinculada con nuestros antecesores gringos e inmigrantes que vinieron a instalarse al campo, tiene unos fundamentos competitivos muy importantes. Me gusta darle el ejemplo de que podríamos llegar a ser la Inglaterra de la revolución industrial del siglo XVII-XVIII, ¿no? O sea, Rosario podría ser Manchester o Liverpool, ¿no es cierto? Y Córdoba, o sea, podría ser aquí el centro de lo que eso ocurra. Ahora, en esa época, China tenía condiciones, fundamentos mucho más positivos que Inglaterra para ser el eje. Sin embargo, China no fue, porque China se cerró y entró en 200 años de oscuridad, con muerte, con dolor y demás. Si nosotros vemos a la globalización como un problema, si no nos abrimos, si no somos inteligentes en el vínculo con lo interno y con lo externo,
Si no podemos resolver estas cuestiones del mirar para atrás permanentemente y empezar a mirar para adelante con el aprendizaje de lo que hicimos bien y lo que hicimos mal, yo creo que podemos tener posibilidad de ser más China que Inglaterra. No, lo cual sería una catástrofe, digo, para nuestra generación, para la de nuestros hijos. Sería ¿no? una catástrofe porque el tren este está pasando por delante y va a pasar por muchos años y tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, con nuestros nietos, pero también con la humanidad. Claro. El tren todavía está pasando por el andén. Sí. No es que lo dejamos ir. No, todavía no. Estamos a tiempo porque hemos hecho muchas cosas muy buenas. En las etapas favorables y en las etapas no favorables las seguimos haciendo. O sea, el sector agroindustrial argentino ha construido de alguna manera una competitividad, una integración, la formación de cadenas de valor integradas, redes. Hemos innovado en temas tecnológicos, organizacionales. Bueno, en el mundo somos una referencia. Y además hay un tema importantísimo. Yo soy de los que creo que no es que esto solo baste, ¿no? Que hay que buscar otras cosas. Pero en el mundo, cuando uno es importante en algo, cuando uno es fundamental en el mundo en algo, vos tenés una herramienta de negociación, claro. Un arma de negociación. La soja debería ser el mejor aliado de la industria, debería ser el que abra los caminos de una producción industrial más diversificada. ¿Por qué? Porque el mundo necesita soja. Entonces, vos podés canjear soja por otras cosas. Entonces, la soja debería ser la causa nacional. La soja, el maíz, la agricultura. Algo así como la selección, como nos atrae tanto y es causa nacional la selección argentina de fútbol, la agricultura y los granos debería ser lo que abra al resto de las actividades. No es metáfora, porque cuando vos decís sos número uno en algo, no hay metáfora en esto, somos número uno. Somos número uno en algo, en cantidad y en calidad. Claro. Porque las universidades en el mundo estudian qué hemos hecho los argentinos para tener este ecosistema de negocios tan sofisticado, inclusivo, con movilidad social, con innovaciones tecnológicas. Se han hecho cambios en las tecnologías que revierten 5.000 años de deterioro de los suelos, como claro. Es la siembra directa. Bueno, esto iba a decir, también me tocó estar en el Royal Show en Inglaterra, en el Reino Unido, y la verdad que me agarró como una cosa de orgullo chauvinista, porque cuando ellos te dicen, argentino, ustedes son siembra directa, claro, y lo que ha estado implicado, claro. La conservación de suelos. Mirá, a mí me acaban de contratar en Kazajstán el primer ministro y el gabinete. Durante 5 horas estuve dándole un taller sobre qué habíamos hecho para que ellos lo puedan usar. También estuve en Albania, ahora viajo a otros países a explicar qué es lo que podemos hacer. Cuando uno vende el know-how, atrás del know-how vende maquinarias, claro. Vende semillas, vende inoculantes, vende una forma de hacer las cosas que son productos, bienes, servicios. Entonces uno no exporta solamente ideas, exporta también bienes y servicios. Abre la puerta para el resto de las cosas. Ahora, para abrir hay que desprejuiciarse, ¿no? Hay que sacarse el dogma. Sí. Un amigo que vos conocés, que se llama Víctor Truco, claro. Que fue presidente de APRESID, dice, es preferible aprender a tener razón. Qué buena frase. Y es maravillosa, porque una sociedad que vive para aprender está abierta, sí. Y está dispuesta a cambiar. Una sociedad que quiere tener razón y que quiere decir, viste que lo que yo dije pasó, es una sociedad que no escucha, que no tiene esa apertura y que le cuesta más unirse, le cuesta más asociarse. Y la sociedad que viene es una sociedad de gente trabajando juntos, de gente diversa, porque es importante tener en cuenta el punto de vista del otro, porque la complejidad es tan grande que una sola cabeza no puede entender lo que está pasando. La verdad que voy a ser totalmente indiscreto. ¿Cuántos años tenés? 52. Ah, sos mucho más grande que yo tengo 50, sos mucho más viejo. Y digo, uno está por ahí en la mitad, o digamos, sí. Mira, dice que es la mitad con tal de... Sí, pero vos estás mucho más deteriorado que yo. ¿Te ¿no? parece? Me ves más hecho vos. Esto porque nos conocemos de la época de Rosario y así nos tratamos. ¿Y qué querés vos para tu futuro y para el de tu familia? ¿Qué deseás? Digo, sos un tipo exitoso, súper respetado. Sí. ¿Qué querés?
Mira, a nivel, digamos, comunidad o a nivel país, me parece que este proyecto, esta visión de ser, digamos así, la Inglaterra, digamos, de esta nueva revolución industrial es algo que apasiona. Yo soy ingeniero agrónomo, o sea, mi naturaleza está en la agricultura y en egresado de la Universidad aquí de Buenos Aires. O sea, soy un apasionado por este tema y me tocó vivir en este momento que es fantástico. Entonces, me parece a mí que esta causa es una causa importante. Ahora, es una causa que si no va acompañado del colectivo, si no hay un estado de calidad, si la gente no está incluida en el proceso, si no hay una construcción, porque ¿cuál es el propósito del progreso? Es crear bienestar y crear dignidad. Si no va acompañado de este tipo de cosas, o sea, si este proceso es un proceso que no crea gente más libre, que no crea gente más empleable, más emprendedora, más saludable, más solidaria, no sirve. No sirve. Entonces tenemos que armar un colectivo que vaya creando estas capacidades en la gente, ¿no? Nosotros los que tenemos 50, y ahí estamos, hemos vivido ciclos de 7, 8 años y una vuelta, casi un volver a empezar. Somos casi adánicos, que volvemos con esta historia. Hablarle que tiene 20, 25, que va a la facultad donde vos fuiste, estudiaba, y por ahí dice, che, ¿será que yo tengo que hacer como hicieron estos viejos de 50 que apostaron? Pero no, yo confío en los jóvenes, totalmente. Y en los jóvenes que están estudiando las ingenierías agronómicas, ingeniería industrial, y que empiezan a mirar esto, tienen un entusiasmo muy grande. Argentina es un país donde hay mucho emprendedurismo, hay mucha gente entusiasmada. Lamentablemente todavía no hemos logrado torcer la voluntad pública de que son estos emprendedores, estos jugadores, trabajando en procesos colectivos, los que van a llevar adelante el proceso de transformación. Todavía pensamos que es un Estado viejo, que es un Estado pesado, el que lo va a hacer. Cuando empecemos a entender de que el Estado tiene que ser de su tiempo, que tiene que ser el Estado escandinavo, no sé, por decirlo de alguna manera, porque yo no estoy en contra del Estado, yo creo que la sociedad requiere un Estado y también hay mucho miedo para las transformaciones y el miedo se combate con un Estado presente que dé tranquilidad. O sea, no estoy en contra del Estado, quiero liberar de ese prejuicio, pero sí de que sea un Estado a favor de esos emprendedores, de esos jóvenes. Bueno, ahí, porque el problema no es qué es lo que hay que hacer, es quién lo va a hacer. Es decir, el problema, ¿qué hay que hacer? Hay bastante claridad. El problema es quién lo hace y cómo lo hace. Vos es que usaste una expresión que escuché en esta semana y que me interesó, que es el emprendedorismo y proyectos incubadores, proyectos desarrolladores, que digamos que me parece que es esto lo que se tiende, ¿no? Hay muchas iniciativas en Argentina. Argentina es líder en eso. Hay mucho sofisticado. El problema es que esos proyectos, como no hay un mercado de capitales, no pueden expandirse, no pueden crecer. O sea, son cosas muy iniciales y cuesta muchísimo ponerlos, digamos, que decolen y vuelen. Claro. En otros países no hay tanta calidad humana, pero tienen un contexto que ayuda más, ¿no? Son más como la selección alemana. Claro. Y no tanto de la pasión. De la pasión y de la cosa. Me decías fuera de cámara que mirás como un observador más lo que está pasando con holdouts y todo esto. Digo, vos que viajás por el mundo, ¿qué mirada tenés de lo que está pasando? En el mundo en general se tiene mucha expectativa de que la Argentina en algún momento se integre al proceso, digamos así, intenso de globalización. Es decir, el proceso, yo creo que los problemas de la globalización, que son muchos, se combaten con más globalización. Y desde dentro. Y desde adentro. Es decir, yo estoy, digamos, entonces todos los procesos que permitan a los argentinos producir y vender, intercambiar capitales, intercambiar conocimientos, intercambiar gente que va y que viene, es algo que va a ser siempre positivo para el país, porque los argentinos tenemos esa mezcla extraña de pasión, de sofisticación, y tenemos que tener fe en nosotros mismos. Totalmente. ¿Cuándo cumplís los 53? Octubre. Ah, ya me vas a sacar otro año más. Yo cumplo el mismo día que Maradona.
Ah, mira vos. El 30 de octubre. Bueno, no por nada dicen que sos el Maradona del negocio agropecuario. Así que, Sí, bueno, sí. pero ya en octubre me sacás un año más, te pones más viejo. Yo ya quedé acá, de los 50 no pasó. Pero las canas te delatan. Las canas estoy ¿no? liquidado, y encima la barba y todo esto. Ahora es un placer verte. Gracias. ¿Sos tecnológico, sos Twitter y todo Sí, eso? sí, estoy en Twitter, @Gustavo Grobo. Grobo, sí, porque... Sí, esta semana llego a 5.000 seguidores, así que ojo conmigo. ¿Querés que te humille? No. Tengo 100, esta semana llegué a 100.000. Bueno, pero te voy a decir lo que le digo a un amigo. ¿Cuántos seguidores por tweet tenés? ¿Cuántos seguidores? Tengo 100.000, como te dije. 100.000 seguidores, pero ¿cuántas veces tuiteaste? Te voy a decir, creo que 30 y pico mil, decía hoy. O sea, tenés 3 por tweet. No me hagas esas cuentas extrañas. Bueno, yo soy hombre de la... 28.800. Por eso, tenés 3 por tweet y yo tengo 10 por tweet. O sea, soy mucho mejor que vos. Sos jodido. Soy competitivo. De verdad un placer verte. Igual. A tu disposición. Seguimos así en Infobae TV.